último día viernes 19 de agosto en esta cuenta regresiva, yo le digo, a la primavera. Para mí agosto es la cuenta regresiva a la primavera. Hoy día tenemos un día primaveral, así que nos invita también a hacer algún panorama quizás en la tarde, ¿verdad? Porque va a estar rico el día. 17 grados están pronosticados para el día de hoy, así que eso, también los invito a llamar al teléfono ciudadano más ratito, así que ahí les voy a estar recordando el número para que ustedes puedan marcar y también darle ánimo a todas las personas que se encuentran viajando o que están en el Taco, ojalá de Chiguayante, como hay una vía nomás, en la vía que conecta Chiguayante a Concepción por este derrumbe del cerro en Villuco, también ánimo, puede estar compleja la situación ahí. Si tú estás en el Taco escuchándonos, también envíanos un mensaje para saber ahí cómo está la congestión en vehicular. La costanera, eso sí, está en óptimas condiciones, pero la otra parte, la otra vía, la otra ruta podría estar con complicaciones, así que vamos a hablar ahora en unos segunditos sobre el despliegue de la campaña del apruebo, ya, porque hay un despliegue territorial, evidentemente, puerta a puerta y otras actividades que se realizan, debates, ¿verdad? Para poder informar a la ciudadanía y también para poder convencerla también, ¿por qué no?, ¿verdad?, de votar por alguna u otra opción, el apruebo o el rechazo, ya a menos de 20 días para la elección, una de las elecciones, yo diría, más importantes de nuestro país. ¿Ya estamos o no? Estamos con nuestra invitada, así que vamos a darle la palabra de inmediato, sin hacerla esperar más, a Beatriz Sánchez. Muy buenos días. Bueno, esta es tu ciudad, yo voy a decir bienvenida a Concepción, pero tú eres penquista, así que de todas maneras, bienvenida al Buena Costumbre, Beatriz, ex convencional. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Cuéntanos, yo me imagino que te trae por acá el despliegue de la campaña del apruebo. Te encuentras en la ciudad de Concepción en estos momentos, ¿verdad? Ahora estás en terreno en el marco de esta campaña y quisieras que nos contaras, en primer lugar, cómo ha sido la recepción de las personas, ya, sobre todo, yo diría aquellas que tienen dudas, ya, porque las que van por el apruebo, claro, es más evidente el entusiasmo, ¿verdad?, de ver a los exconvencionales que van por esa línea. Yo me imagino de haber mucho cariño, pero ¿cuál es la reacción de esas personas que tienen dudas, que todavía están indecisos, que las encuestas también marcan que son en un gran porcentaje? ¿Cuáles son sus mayores aprensiones, Beatriz, y cómo empatizas tú con esta parte de la ciudadanía que aún no está definida ni por el apruebo ni por el rechazo? A ver, creo que parte importante del sentido del despliegue en distintas regiones o en los distritos que en algún momento representamos, porque tú lo dices bien, hoy día somos ex convencionales, tiene que ver con una conversación más profunda en todos los sentidos. Primero, con las personas que de alguna manera están ya instaladas en el apruebo y a lo mejor necesitan más herramientas para conversar con otras personas, porque este es Okay. un diálogo bien ciudadano, pero también con las personas que están hoy día en duda, están indecisas. Sobre todo porque creo que ha habido un déficit de información y porque también estamos enfrentando un proceso que es muy nuevo, que es inédito en Chile. Es un proceso además gigante, ¿no? No solamente porque estamos cambiando una constitución completa, cosa que nos ha pasado, nunca había pasado de esta manera en Chile, y que es de repente como un poco abrumador de enfrentar. O sea, las personas nos dicen, cuando estamos en conversatorios o cuando llega el momento de hacer preguntas, nos dicen, Uh-huh. mira, tengo como 100 preguntas que hacer, entonces tienen como que elegir cuál hacer. Claro, yo entiendo que es como un poquito abrumador de repente tantos temas, ¿no? Entonces, creo que todo lo que es abrir diálogo, conversación, incluso cuando estamos volanteando y las personas se acercan un ratito Uh-huh. para aclarar algún aspecto, son cuestiones vitales en el caso de personas que están más indecisas para ir despejando primero fantasmas o cuestiones que no están tan claras o cosas que se han ido levantando que no son ciertas, por ejemplo, o también dudas legítimas que tú puedes tener al leer un texto que no siempre es tan fácil de leer. Uh-huh. Yo creo que hay algunos capítulos que son más sencillos, hay otros que son más difíciles, y también cuestiones que son bien importantes, ¿ah? Que es que las constituciones son sistemas, son caminos y que están y dialogan entre sí las normas. No es una por aquí, otra por allá, sino que es un sistema.
Entonces creo que eso también es necesario para ir conectando una cosa con otra. Y de hecho las personas ya como que lo van entendiendo y nos dicen, mira, hay una norma aquí, pero hay otra acá que también se conecta. Y eso es efectivo, pues se van conectando unas con otras. Entonces esa conversación sirve mucho para ir entendiendo el sentido Ujú. de lo que significa cada una de las normas, cada uno de los capítulos y la orientación que eso tiene. Bueno, el ejemplo más claro, Beatriz, en ese sentido es el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Que son dos artículos Exactamente, que podrían conversar cuando se establecen a veces interpretaciones un poquito forzadas, porque digámoslo, en ninguna constitución del mundo que regule el derecho a la vivienda aparece la casa propia, pero bueno, tal evidentemente cual, hay tal cual, interpretaciones que van por ese camino. que han sido mañosas. Claro, Beatriz, yo te quiero llevar al plano futuro, después del plebiscito constituyente, porque ¿cómo sería para ti el panorama general? Ya porque ha habido dos situaciones, un análisis muy propio, que instalarían una cierta inmovilidad y que podría generar fatiga en la ciudadanía, ya sea tanto el ganador, el apruebo o el rechazo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la vocera de gobierno Camila Vallejo ha señalado que hace unos poquitos días que en línea también de lo que había asegurado el ministro Jackson, que podría ser un obstáculo, ¿verdad?, que ganara el rechazo para poder implementar de buena forma o de la mejor forma esperada el programa de gobierno, ¿ya? Y por otro lado, también el Congreso lo vemos con un clima de hostilidad permanente. Hemos visto también las declaraciones inclusive de Gonzalo de la Carrera, que más ratito las vamos a tocar, con respecto al CERVEL. De hecho, hubo una nota también del mostrador que los mismos parlamentarios decían que no estaban a la altura, ya porque había un clima de crispación, de hostilidad permanente, de poca colaboración. Entonces, finalmente el Congreso, finalmente, en caso de ganar el apruebo, tienen que implementar la nueva carta transitoriamente, y en caso de ganar el rechazo van a tener que seguir con reformas que son contundentes, como la reforma de salud, ¿verdad?, la de pensión en caso de ganar el rechazo, o iniciar inclusive un nuevo proceso constituyente. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Ninguna opción hoy en día podría garantizar la certidumbre para los chilenos, y a mí eso me parece quizás un poco grave. Em, a ver, yo creo que los países pasan por momentos y Ujú. pasan por situaciones. Creo que los congresos son los que son. Yo, yo no me atrevería a calificar a este congreso como peor o mejor. Creo que de repente Ok. caemos en ciertas tentaciones de decir, mira, este congreso es mejor. Yo no sé si este congreso es mejor que el congreso donde eran puros hombres y como dos mujeres, ¿no? O si este congreso es peor que uno donde solamente están representados tres tipos de profesiones en algún momento de Chile. Ujú. No, no, yo no podría calificar eso. Creo que es abusar un poquito o extremar las cosas. No, no soy de esas personas que mira para atrás y dice y ve como que hubo un momento de la política que era virtuoso y que este momento de la política no es virtuoso. Yo Ujú. creo que la política responde a momentos del país y hay momentos del país que son un poco más tensos o que reflejan a la sociedad que está viviendo. Ah, no soy de esas fantasías para atrás o de esas fantasías para adelante, no. Creo que reflejan lo que el país es. Así que no, no, en ese sentido creo que lo que pasa hoy día, y de hecho la convención tenía un tipo de composición y el Parlamento tiene un tipo de composición que fue distinto, y es porque el país está atravesando momentos distintos también, y como pendulares de repente. Y es lo que es. No, no, yo no le pido más explicaciones. Eso es lo primero, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sí creo, y de repente nos cuesta situarnos en esa conversación, ¿no? Es que, por un lado, las constituciones en los países lo que hace es abrir ciclos políticos, no los cierran. Entonces, desde el momento en que la constitución, si es que se aprueba el 4 de septiembre, y ahí perdón que haga como las dos partes de la respuesta, ¿no? Si gana el apruebo, lo que pasa con la constitución es que se abre una conversación, parte una conversación para implementar, para ajustar o incluso para cambiar cosas que la constitución tiene. Ujú. O sea, la constitución es un libro vivo. Parte de esa conversación y esto yo creo que es interesante porque lo que se propone con la nueva constitución también abre los espacios de poder. Y yo creo que eso es interesante. Entonces, primero
hay una conversación que es abierta y que está en el Congreso y está bien, ¿ah? Y se puede implementar, es para implementarse, es para ajustarse y también para cambiarse. ¿Ah? No es nada que quedó así como escrito en piedra. A mí me gusta personalmente cómo está, pero también puede cambiarse. Pero todo eso tiene que ser bajo lo que contiene la propuesta de nueva constitución que se transforma en la nueva constitución. Y ahí el espacio de poder o el espacio de decisión también cambia. ¿En qué sentido? En que para hacer cambios profundos, si no tienes grandes acuerdos en el Parlamento, que al parecer así va a ser porque hay muchas intencionalidades, o si tú quieres, grupos políticos distintos dentro del Parlamento, tienes que ir a un plebiscito nacional, ¿no? Entonces cambian los equilibrios de poder y me parece que eso es bueno para el país, que haya plebiscitos donde la gente también, ya que le preguntaron el 4 de septiembre si quería esta constitución, y estamos hablando de que sí, gana la prueba, ¿no? Y dijo, sí, me gusta esta propuesta, que para futuros cambios más profundos también le pregunten si le gustan esos cambios, ¿no? Creo que eso es bueno para la democracia. Eso es un tema. ¿Qué pasa si no gana la prueba? Mi perspectiva, mi opinión, la verdad es que nos quedamos en una inmovilidad. Creo que si gana el rechazo, yo no sé, para serte bien honesta, qué va a pasar porque he escuchado como 50 versiones distintas. Okay. Y para mi gusto entramos como a una crisis de inmovilidad, de como tensión permanente que puede durar muchos años respecto a qué es lo que viene. ¿O cuál es el camino a tomar? ¿Cuál escogemos? Yo ahí no sé qué es lo que va a pasar. Sí, con respecto a eso, Beatriz, ¿valoras desde esa perspectiva, como este es un libro vivo, has señalado tú, del acuerdo político de Unidos y Unidas para Aprobar, ya que se da entre las dos coaliciones de gobierno para aclarar algunos puntos o explicitar algunos puntos de la Constitución que para la oposición principalmente quedan un poco ambiguos y a interpretaciones que son menos acotadas, ¿ya? ¿Valoras este acuerdo? Porque, bueno, fuiste convencional, fuiste una de las personas que escribió este nuevo texto constituyente, entonces, que se hagan acuerdos tan antes del plebiscito, ¿qué sucede ahí? A ver, yo encontraba, para serte bien honesta, que las cosas estaban más o menos claras, pero entiendo que puede no haber quedado tan claro porque cuando uno participa de las discusiones, uno tiende a pensar que las cosas quedaron como más definidas y yo entiendo que después leerlo, para la gente que no estuvo en las discusiones, puede no todo interpretarse tan claro. Ahora, también entiendo que, como tú misma lo decías en la presentación al inicio, hay cuestiones que se fueron interpretando mañosamente a propósito para generar ¿cómo se llama? Confusión en la población. Entonces creo que en el acuerdo lo que había era, por un lado, algunas aclaraciones que me parece que estaban bien, algunas formas de implementación que me parece que están muy bien. O sea, creo que es bueno que ya haya como un movimiento por parte del poder constituido en este caso, ¿no? Del Parlamento para decir cómo van a implementar algunas de las cuestiones si es que se aprueba. De hecho, me parece muy bien en el sentido de que sería súper triste que no hubiese ni un movimiento y que a nadie le interesara qué es lo que va a pasar después, sería triste. Claro. Y hay otras cosas que ya tienen que ver más bien con cambios a lo propuesto, que hay algunas yo no comparto tanto. Pero lo que sí quiero decir es que yo ya no soy constituyente. Para mí el libro era como mi guagua hasta el 4 de julio y ahí dejó de ser mi guagua. Es como, ya ahí nosotros dejamos de ser constituyentes, se cerró el proceso y la verdad es que el libro ya no es propio, ¿no? El libro es de la ciudadanía, del Congreso, de la presidencia, de la gente. Y está bien que se propongan ajustes, cambios, yo en eso como que no me quedo pegada, ¿no? Yo creo que está bien que hay cosas que yo no comparto, pero lo que sí me gusta es que si se afectan cambios, sobre todo si se aprueba, que haya posibilidad de que todos y todas, y ya como ciudadana, ¿no? Votemos si nos gustan o no nos gustan estos cambios, que seamos parte del sistema político, ¿no? Eso yo creo que es muy interesante de cómo cambia el balance de poder. Para mí eso es importante. Ahora, que haya movimiento previo, porque todo esto son acuerdos, pero son acuerdos para aplicar después del 4 de septiembre, no antes. Eso hay que tenerlo muy claro, Sí, ¿no? claro. Todos estos preacuerdos o ideas como proyectivas, me parece que son interesantes en el sentido de que hay movimiento, hay ganas de empezar a
ver cómo se baja, cómo se empieza a implementar el proyecto de nueva constitución, y me parece que haya interés y prisa es bueno. Beatriz, más allá de la génesis de este nuevo texto constituyente que fue democrático, que fue paritario, que hubo representación de los pueblos indígenas, algo inédito, ¿verdad? No solo en Chile, sino que en el mundo. Más allá de la génesis de este nuevo texto constituyente, que claramente se diferencia, ¿verdad?, de una génesis de la Constitución del 80, de la dictadura, más allá de eso, ¿cuál es el cambio más relevante que podríamos tener los chilenos y chilenas si es que se llegase a aprobar el texto? ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿Cuál es o la norma que para ti marca la diferencia entre un texto y otro? Creo que está contenido en el artículo 1. Uh-huh. Creo que lo más relevante es el Estado social de derecho. Ok. Es pasar desde un Estado mínimo y subsidiario, o sea, un Estado que se resta, un Estado que ha mercantilizado, y con eso digo que instaló el negocio en todos los aspectos de la vida, un Estado que dijo, mira, yo aquí me resto, soy mínimo y dejo que en todos los aspectos vitales de nuestra existencia se instale el comercio, en la salud, en las pensiones, en la educación, y pasamos a una propuesta donde hay un Estado social que se involucra para garantizar aspectos que son vitales de nuestra vida. Lo que se llama en otros países el estado de bienestar. O sea, donde hay un rol del Estado para asegurar salud, educación, pensiones, vivienda, el agua. Uh-huh. Creo que el que en esos aspectos de la vida el Estado diga, mira, en esto no puede haber negocio, porque no puede haber negocio con la salud, porque no puede haber negocio con la educación, porque no puede haber negocio con la vivienda, porque son aspectos demasiado centrales para la vida, y por eso el Estado aquí se involucra para garantizar eso. Eso creo que es un cambio de paradigma, es un cambio absoluto de nuestra forma de vida. Creo que si como familias tuviéramos seguridades en estos aspectos, nuestra vida cambiaría. Uh-huh. Nuestra forma de enfrentar todos los días de la vida cambiarían. Y creo que ese es el cambio fundamental que trae la propuesta de nueva constitución. Y lo que te decía en un principio, no tiene que ver con una norma, ¿no?, que diga solo derecho a la salud o solo derecho a la educación. Por eso es importante ver la constitución en cómo dialoga sobre sí misma, porque se consagra un Estado social, porque los derechos van garantizados, porque se declara que los derechos son progresivos, porque hay responsabilidad fiscal, porque son progresivos pero no retroceden, porque hay acciones de tutela en la justicia, porque hay defensoría popular. O sea, hay varias normas que van concretando este camino para ir viviendo con estas seguridades que hoy día no tenemos. Beatriz, y la última pregunta para cerrar esta conversación. ¿Qué pasa cuando las personas, claro, un estado de bienestar, hay modelos de estados, ¿verdad?, que han funcionado muy bien, que no discriminan entre un ciudadano y otro? Pero ¿qué pasa cuando acá la ciudadanía y gran parte de la ciudadanía desconfiamos o desconfían del Estado y de sus instituciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo a puertas ya al plebiscito podemos recuperar esa confianza? Bueno, la confianza creo que se recupera de a poco, Uh-huh. no va a ser inmediato. Las constituciones tampoco eh, cambian la vida que tenemos de un día para otro, ¿no? No es que si se aprueba el 4 de septiembre, el 5 de septiembre ya la vida es distinta. Las constituciones tienen un proceso, progresivamente van cambiando las formas, progresivamente este Estado tiene que ir cambiando a un Estado social. Hoy día, y uno de los efectos de este Estado subsidiario que vivimos es que es un Estado que es profundamente desconfiado de la gente, y por ende la gente desconfía profundamente del Estado también, ¿no? Parte de, creo yo, y esta es una apreciación muy personal, creo que este sistema neoliberal en el que vivimos, o sea, este sistema comercializado absoluto, ¿no?, donde este trato como comercial de todo se ha ido colando en nuestra vida, hace que para que esta forma o este modelo sobreviva tenemos que desconfiar unos y unas de otros. Uh-huh. De hecho, hay una frase que se ha vuelto algo como casi positivo, y yo creo que es terriblemente negativo, que es esto de que nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas.
que para que a mí me vaya mejor, al de al lado le tiene que ir peor, ¿no? Entonces, esa forma que ha tomado nuestra vida, porque es un sistema que se cuela incluso como culturalmente nos comportamos como sociedad, ha hecho que efectivamente vivamos, seamos uno de los países con más alta tasa de desconfianza del mundo, ¿no? Sobre todo lo que nos rodea, institución, el vecino, la vecina, el que va por ahí, en fin. Y eso, por supuesto, que va destruyendo las sociedades. Recomponer esto no es de un día para otro. Recomponer esto es en base a la experiencia. Entonces, si empezamos a girar hacia un estado de bienestar, que es como la meta, ¿no? Porque las constituciones lo que buscan es una obra gruesa en el fondo de una casa, es como, y lo que marca también es la meta, ¿no? Entonces tenemos que ir poniéndonos de acuerdo cómo ir alcanzando esa meta. Bueno, parte importante de eso es ir mostrando cómo podemos ir confiando y reconstruyendo, no solamente esta confianza con el Estado, cómo ir reconstruyendo institucionalidades en las que confiemos, cómo ir reconstruyendo una sociedad donde vayamos confiando en nosotras y nosotros mismos. Es parte de lo que significa un estado de bienestar. No solamente la confianza en el Estado, sino la confianza entre nosotras y nosotros. Ok, ha quedado muy claro todos tus puntos, Beatriz Sánchez. Muchas gracias por estar en Buena Costumbre esta mañana tan tempranito conversando con nosotros acerca de el plebiscito constituyente, acerca del nuevo texto que han propuesto desde la Convención Constituyente. Muchas gracias, Beatriz Sánchez. ¿Hasta cuándo te quedas por aquí o ya te quedas definitivamente? No, me quedo hasta mañana. Hoy día Ya. vamos a estar en Santa Juana, Ok. vamos a estar en Coronel, con conversaciones, volanteos, en fin, en medios de comunicación locales también por allá, y vamos a juntarnos con Benito Aranda y con Gaspar Domínguez también, tanto en Santa Juana como en Coronel. Ok, súper. Muchas gracias, Beatriz. Buena jornada. Igual a ti, me encantó el nombre del programa. Un Buena beso. costumbre. Que esté muy bien.